pantalla, ¿o no? Sí, se ve Ya, perfecto, Carla. Bueno, súper. entonces en honor al tiempo vamos a dar inicio al segundo bloque de la jornada de capacitación del día de hoy. Queremos darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy en directo y también saludar a todas aquellas socias y socios que probablemente van a ver en diferido la grabación de esta jornada. En especial queremos saludar hoy día a Carla Iribarren eh, por aceptar la invitación ahí de Claudia, ¿cierto? Que hizo la gestión y de poder acompañarnos el día de hoy para capacitarnos en este tema tan importante, que surge en el contexto de una iniciativa que se creó en la red por la situación de emergencia que vivimos en la región de Valparaíso el pasado mes de febrero, ya por los incendios. Entonces, en ese periodo, un grupo de socias de la red, todas psicólogas, decidimos organizar un equipo de coordinación para poder canalizar el apoyo a las mujeres madres en etapa perinatal que se habían visto afectadas por los incendios. Ellas son Cecilia Ulloa de Santiago y de la quinta región, Magdalena Calvo, Daniela Muñoz, Bárbara Whitman, María Alejandra Rodríguez y yo que estamos en la región de Valparaíso, en distintas ciudades. Luego de eso, una vez conformado este grupo, decidimos también hacer un llamado a la red en general para solicitar la colaboración de profesionales que pudieran apoyar a través de atención psicológica y psiquiátrica. Y finalmente nos organizamos un total de 14 voluntarias, desde una atención o un acompañamiento más bien individual. Si bien también estaba el ofrecimiento de poder generar instancias grupales, no hemos podido aún concretar esas ayudas, esos apoyos. Así que un poco ha sido el trabajo desde ahí. Los primeros pasos fueron como ir explorando las diferentes redes locales, cómo poner a disposición el apoyo que nosotras estábamos organizando, conocer los protocolos, eh, cómo nosotros podíamos en el fondo ofrecer este servicio en modalidad presencial y grupal y virtual también. Realizamos difusión también en las redes sociales de la red en caso de que algunas personas, ¿cierto?, que no estuvieran insertas en alguna red, pudieran requerir por demanda espontánea de este apoyo también. Fue un camino ahí con varias, o ha sido un camino con varias dificultades, pero de mucho aprendizaje. En tanto es una iniciativa nueva y primera vez que exploramos también un voluntariado dentro de la red. Así que desde ahí también nosotros hemos conversado cómo ha sido una oportunidad para fortalecer como las relaciones y la vinculación con la comunidad, dar a conocer la red chilena también de salud mental perinatal, porque con muchas instituciones, personas con las que conversábamos, no conocían que existía esta red. Entonces también ha sido una oportunidad para dar visibilidad a nivel territorial de nuestra red y por sobre todo también como sembrar una experiencia que pueda estar al servicio de futuras situaciones de emergencia de distinto tipo, como red, tanto en nuestro territorio como en otros territorios también en donde tengamos presencia de socias y socios. Y también nos lleva esta experiencia, ¿cierto?, como una oportunidad para reflexionar qué ocurre con la salud mental perinatal en estas situaciones de emergencia y desastres. Estamos Ujú. preparados, cómo lo abordamos, cómo nos organizamos a nivel de territorio, como país también. Así que equipándonos también desde las experiencias, por ejemplo, y que nos contó Gerardo en la jornada de la mañana, y ahora, ¿cierto?, desde ya una mirada más clínica, desde el abordaje, ¿cierto?, poder ahí agradecer tu presentación en cuanto a las estrategias interventivas, que también fue una necesidad que surgió en el grupo, como poder enriquecer también desde ahí esta labor. Así que muchas gracias, Carla, y bienvenida. Dejo a Claudia ahora. Bueno, también ahí me sumo a los agradecimientos, Carla, por haber aceptado también esta colaboración. Eh, bueno, al igual que Gerardo, con Carla también fuimos compañeras en la universidad, en el pregrado y en otras tantas experiencias también a lo largo de nuestra vida. Así que muy agradecida también que nuevamente podamos colaborar.
Bueno, Carla, además de ser seca, Carla es psicóloga clínica, especialista en psicoterapia, tiene postítulo en terapia sistémica para niños y adolescentes de la Católica en Santiago. También está diplomada en atención en violencia intrafamiliar en la Universidad de Talca. Está formada en trauma a través del modelo EMDR, tanto para personas adultas, infantil y en modalidad grupal. También tiene formación en terapia ecléctica breve para el tratamiento del trauma y terapia cognitivo-conductual para el trauma infantil en el National Child Traumatic Stress Network, diplomada en abuso sexual infantil y también estudios de magíster en psicología social en la Universidad de Talca. Carla también tiene más de 10 años de experiencia clínica y en docencia universitaria. Actualmente es socia de la ONG Matria Fecunda, socia fundadora y presidenta actualmente de la ONG, y trabaja también por el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género. Muchas gracias, Carla, y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De nuevo les pido disculpas por mi pequeño retraso en conectarme. En la oficina en la que estoy todavía no tenemos, no, nos cambiamos de casa, estoy en Dependencias de Matria, que es un lugar muy bello, muy iluminado, verán, pero no tenemos internet, entonces en esto de compartir mi celular además como que me demoré un poquito, pero ya estamos acá. Bueno, yo lo que preparé ahora también reúne como mi experiencia, lo hice súper práctico, yo espero cumplir un poco las expectativas porque yo entendí, a propósito de lo que dice Sandra, ¿no es cierto? Como hay una contingencia nacional, ustedes se activan, ¿no es cierto?, para que la red, ¿no es cierto?, opere en el territorio y poder cubrir con algunas intervenciones. Entonces, yo entendí que lo que más se requería, como más que una mirada comprensiva, porque ustedes son secas en esta área, ¿no es cierto?, es como algunas herramientas para que ustedes puedan pensar y organizar, o sea, cómo organizamos las intervenciones, ¿no es cierto? Entendiendo que van a ser intervenciones breves, presenciales u online, que son entre 6 y 7 sesiones aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿qué podríamos aportar? Esa es la cantidad de sesiones, ¿no es cierto? O se podían extender hasta 10. Sí, pensábamos hasta 10, evaluando por supuesto después poder realizar la derivación Perfecto, correspondiente. perfecto. Entonces, entonces como hacer un pequeño contexto y de ahí como una bajada de qué se podía hacer, y eso es lo que les voy a entregar, qué se puede hacer, ¿no es cierto?, en estas sesiones para poder acompañar a mujeres que se vieron afectadas por los incendios. Entonces, a ver, siempre me pasa que no sé cómo quitar la barra de acá. Ahí sí. Muy brevemente, ¿no es cierto? Bueno, los incendios pueden elevar los niveles de angustia, los niveles de estrés, provocan daños físicos, ¿no es cierto? Provocan daños materiales que puede ser la pérdida total, ¿no es cierto?, de la casa, de toda tu historia, de tus recuerdos. Los incendios, ¿no es cierto?, pueden provocar la sensación, y de ahí por qué comento esto, porque de ahí lo argumento, ¿no es cierto?, la sensación de que puedes perder a un ser querido, de que puedes salir lastimada tú misma, ¿no es cierto?, u otra persona. Ocurren separaciones de los miembros de la familia, ocurren separaciones incluso con las mascotas. Tienes que tomar decisiones, ¿qué me llevo, no es cierto?, de la casa, tengo que salir corriendo, porque se ordena, ¿no es cierto?, la evacuación de una zona, y que eleva automáticamente los niveles de estrés y por ende en pocos minutos tengo que tomar decisiones súper importantes, ¿no es cierto?, ¿qué me llevo? Todo lo anterior, ¿por qué lo menciono de esa forma? Porque vamos a partir y de cómo los elementos que yo les voy a ir entregando, conceptualizando de que una situación de emergencia por incendio forestal, ¿no es cierto?, tiene un potencial traumático. Es decir, la población con la que ustedes están decidiendo trabajar es una población que va a estar altamente afectada y que en primera instancia tenemos que tener como la herramienta o al menos la sensibilidad para poder discriminar y ahí también elaborar como un perfil. Ya yo no sé cómo ustedes están recibiendo la ayuda, pero que incluso esto puede, cómo están canalizando la ayuda y cómo están recibiendo las derivaciones de estas personas, si solo se inscriben, si van a hacer un filtro. Entonces ahí también es súper importante como que manejemos como algunas
algunos elementos importantes para la intervención, ¿no es cierto? Me voy a parar desde el DSM, esto hay texto, yo les facilito la presentación, pero me voy a avanzar así como bien rapidito porque solamente es para poder explicar cómo inicia la intervención y qué tenemos que tener en mente, en vista, ¿no es cierto? Siempre la observadora, ¿no es cierto? Va a observar mejor cuando sabe lo que tiene que observar, ¿ya? Entonces, estas primeras minutos de la presentación van a estar enfocadas en eso. Según el DCM, ¿no es cierto? Un evento, un desastre natural, como lo son los incendios forestales, tiene el potencial traumático. En tanto, ¿no es cierto? Son situaciones que implican peligro de muerte, ¿no es cierto? Se ve amenazada la integridad y también se ve amenazada la integridad de otros. Recordemos además que los distintos eventos traumáticos están descritos por el DSM-5, describe como un listado y también inclusive como deja un espacio para otros que no estén en este listado, pero dentro de lo que aparecen sabemos que principalmente son la violencia en todas sus formas y también, es decir, acciones hechas por el hombre y también los desastres naturales. Es decir, generan un gran impacto en la vida del ser humano, ¿no es cierto? Y también qué es lo que va a pasar en nuestro cerebro, de por qué ocurre esto. Entonces, yo no sé si ustedes, yo creo que me pueden ir interrumpiendo nomás, yo no estoy viendo, pero solo activen el micrófono si quieren como agregar algo. Yo a veces me pongo a hablar rápido cuando veo que me va quedando poco tiempo, me pongo 1.5, después me pongo 2.0 y empiezo a hablar muy rápido. Si hay algo que no está claro o hay algo que a lo mejor quisieran detenerse, solo me lo menciono. ¿No es cierto? Entonces, siguiendo en la misma idea frente a una situación potencialmente traumática, ¿no es cierto? Porque recordemos también de que el evento no es el evento traumático, sino es el significado que hace la persona respecto al evento, a lo que está ocurriendo afuera, que va finalmente determinar, ¿no es cierto?, si es traumático o no. Y en eso median un montón de variables, ¿no es cierto? Desde la intensidad del daño que provoca la experiencia, pero también el sostén o la red que puede sostener, ¿no es cierto?, a las personas que son víctimas de estas experiencias. ¿Ya? Por eso también lo que ustedes están como ofreciendo es fundamental para la salud mental de un montón de mujeres. Y en general también toda la evidencia señala que las mujeres presentamos mayor vulnerabilidad en cumplir con los criterios diagnósticos de TEP, de trastorno de estrés postraumático. En general, el trastorno de estrés postraumático se va a desarrollar en una minoría de los sujetos, ya que el diagnóstico propiamente tal. Sin embargo, puede provocar de que personas que hayan tenido diagnósticos previos, estos puedan, ¿no es cierto?, desestabilizarse. Y aquí estoy armando como un panorama como de que de los perfiles de las personas o las características, más bien dicho, con quienes nos vamos a topar, se van a topar en las intervenciones. Entonces, personas que hayan tenido diagnósticos previos, estos diagnósticos tienden, ¿no es cierto?, a desestabilizarse. O si hablamos como en términos como de mayor gravedad, trauma complejo o TEP simple en cualquier momento de tu vida, ¿no es cierto? O depresión postparto, ¿no es cierto? El estado de salud mental frente a una emergencia se va a alterar. Bien, entonces hay personas que no van a tener TEP, pero sí van a estar en estado de disregulación emocional. Entonces, un evento potencialmente traumático es aquel que va a irrumpir en el psiquismo de la persona y va a alterar la capacidad de poder integrar todo lo que está ocurriendo a su alrededor, de poder elaborar la experiencia, ¿no es cierto? Y por ende va a tener una importante consecuencia en cómo yo voy incorporando y guardando esta información, ¿no es cierto? De un duelo por un ser querido, ¿no es cierto? Del duelo por perder la casa, del duelo por tener que trasladarme a otro lugar, del duelo por perder el vecindario, por perder las redes de apoyo, etcétera. ¿No es cierto? Entonces va a haber una alteración en eso. Y recordemos también, como dijimos, como dije, que no todos van a desarrollar TEP, sino que algunas personas van a desarrollar algunos síntomas de TEP o se van a disparar síntomas de otros diagnósticos previos. Cuando digo ITEA es trastorno de estrés agudo, ya mirándolo desde la perspectiva del trauma. Hay personas que a lo mejor solo desarrollan trastorno de estrés agudo, que es cuando los síntomas están exacerbados durante el primer mes, que seguramente eso ya pasó. El TEA tiende a remitir
por sí mismo, ¿no es cierto? O muchas veces los primeros ayuda psicológica o la intervención en crisis colaboran, ¿no es cierto?, en la disminución de estos síntomas. Y puede, ¿no es cierto?, hay personas que a lo mejor sí desarrollaron TEP a partir de esta experiencia. Entre un 77 y 90% de las personas que han experimentado un evento traumático, el mayor porcentaje son mujeres, como les decía recién, pero en promedio, quienes desarrollan TEP, dijimos que era un porcentaje chiquitito, que oscila entre el 8 y el 12%, y esta cifra tiende a repetirse como en distintas investigaciones en distintos países. Y también importante para la comprensión de por qué las mujeres más que los hombres, ¿no es cierto? No por algo genético, sino que, bueno, por la posición que utilizamos, ¿no es cierto?, en la sociedad, en la cultura en la cual estamos inmersos, la cultura patriarcal, el machismo, la misoginia en la cultura. Sabemos que también somos principalmente las mujeres que estamos en situación de pobreza y la interculturalidad. Para poder explicar muy brevemente, porque no es una clase solo como de TEP. Oye, esta barra, te juro que no sé cómo quitarla, la barrita negra. Como si alguien me dice cómo la hago desaparecer. Em, Importante que tenemos que mirar, ¿ya? Sabemos que para el diagnóstico de TEP tenemos distintos criterios, ¿no es cierto? Y el primer criterio de diagnóstico, que es el clúster A, es que la persona haya sentido tal nivel de amenaza que haya tenido la sensación de que se va a morir, ¿no es cierto? Y esto puede ser vivirlo en primera persona, ser testigo de que lo vivió otra persona o que te lo contaron, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto? Es muy probable que sí se cumpla el clúster A en las mujeres con las que ustedes van a trabajar, ¿no es cierto? Porque lo vivieron directamente, se lo contaron o vieron cómo sufrieron otras personas. Em, entonces, todas cumplirían con el clúster A. Entonces habría que mirar si se cumplen con los otros criterios. El clúster B hace alusión a los síntomas de intrusión, ¿no es cierto? Que son recuerdos repetitivos, ya de manera intrusiva, que invaden, ¿no es cierto?, en la psiquis de la persona respecto a los eventos de los incendios. Sueños repetitivos en forma de pesadillas no son cualquier tipo de sueños, son sueños que tienen que son perturbadores, ¿ya? Flashback, que son ya la intrusión como, tal como en las películas, ¿no es cierto? Que es trasladarse, ¿no es cierto? Es como estar reexperimentando nuevamente lo que ocurrió. Personas que están con una alta reactividad psicológica, ya, que tienden a estar como, se confunde y se parece un poco como está como en estado de alerta, ¿no es cierto? Con sobresalto y reactividad fisiológica, alteración física. Y eso también es importante indagar, y muchos de los ejercicios que tengo también como propuesta tienen que ver con lo somático, con lo corporal. La persona tiene que cumplir con un criterio más para decir, check, que está presente este criterio, y recordemos que para poder diagnosticar TEP tiene que haber ocurrido más de un mes, según el DSM-5. Síntomas de evitación, ¿no es cierto? Evitar cualquier tipo de pensamiento asociado a lo que pasó y evitar recordadores externos, lugares, personas, no sé, alguien que a lo mejor todavía no es capaz de ir al sitio del incendio porque no quiere acordarse de lo que pasó, de lo que vivió, etc. También con un criterio más, es como check el clúster. Después tenemos la alteración de la cognición y del estado de ánimo. em, que son problemas para recordar lo que denominamos como algunas lagunas, ¿ya? Creencias negativas sobre sí misma, sobre otras personas y sobre el mundo en general, elevados niveles de culpa, sentimientos negativos que no guardan relación con la experiencia, o sea, que son como el concepto que es como que se le encuentra poca explicación, ¿no es cierto? Un afecto negativo de pena, de culpa constante, no por otro evento específico que haya acontecido, ¿no es cierto? Pérdida de interés en actividades que antes sí disfrutaba, ¿ya? Sentirse distanciado de otras personas, inclusive como hasta el límite de sentir como de no poder experimentar amor o de no poder transmitirle amor a las personas que yo siento que amo. Problemas para experimentar sentimientos positivos. Y por último, la actividad y la reactividad, ¿no es cierto? Un comportamiento irritable, rabioso, o ya concretamente tener conductas agresivas con terceros, sostener conductas de riesgo,
ya sea de cualquier tipo, ¿no es cierto?, en la conducción, en el consumo de drogas, etcétera. Un estado de hipervigilancia, ya como se dice coloquialmente, estoy saltona, ¿no es cierto? Estoy como si algo fuese a pasar, ¿ya? Y por ende estar en estado de sobresalto. Ya la hipervigilancia es porque está activado el sistema nervioso y por ende estamos como frente a mínimos estresores o a mínimos estímulos, hay una respuesta de sobresalto. También se afecta la capacidad de concentración y algunos problemas para dormir. Ahora, ¿por qué para mí era importante también mirar esto? Porque tenemos que diferenciar siempre cuando una persona tiene TEP, seguramente un abordaje de 10 sesiones no va a ser suficiente para poder abordar el trastorno de estrés postraumático, ¿no es cierto? Entonces, al menos tener una noción. Y yo les voy a compartir las escalas que permiten, ¿no es cierto?, hacer el diagnóstico, o sea, no es el diagnóstico, porque para hacer el diagnóstico se necesitan eh, 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 son entrevistas que requieren un entrenamiento, pero contamos con estos screening que están validados en nuestro país, que nos permite identificar y medir los síntomas. Entonces, cuando después del puntaje corte, ¿no es cierto?, cuando a lo mejor la persona saca el puntaje máximo, es como que existe una alta probabilidad o se habla de que hay sintomatología significativa de TEP, nos permite tomar decisiones en la intervención. Por eso también es súper importante diferenciarlo, porque a lo mejor alguien que tiene bajito los niveles de reactividad, perfecto, podemos decidir un camino en la intervención, pero a lo mejor una persona que está con pesadilla o que está con flashback, ¿no es cierto?, que está con mucho pensamiento intrusivo, que está con mucha reacción de sobresalto, a lo mejor incluso hay temas que no podemos abordar y requieren otros tipos de estrategia. Entonces, por eso yo les sugiero también mirar, ¿no es cierto? Aquí hay una persona que tiene el riesgo de tener TEP, ¿ya? Y si tiene el riesgo de tener TEP, ¿qué tan intensos están siendo los síntomas que tienen? Entonces, también mi sugerencia es que al momento de la intervención puedan aplicar una batería estándar y que la batería estándar mínimamente considere el LEC 5 solamente, eh, quizás está de más aplicar el LEC 5 porque el LEC 5 solamente mide el clúster A. ¿A qué estuviste expuesta? Todos sabemos que estuvo expuesta al incendio, pero no, sabes que no está de más, porque también nos permite saber qué tan grave puede ser la persona que tengamos enfrente. A lo mejor estuvo expuesta a un abuso sexual, a lo mejor estuvo expuesta a maltrato infantil durante una larga etapa de su ciclo vital. Entonces esto nos permite conocer un poco las características de la persona y, insisto, tomar decisiones en la intervención. Entonces, el LEC 5 ve el clúster A y el PCL mide la presencia del clúster B, C, D y E en presencia y el nivel de intensidad, porque una escala Likert que es bien sencilla de aplicar, no requiere un entrenamiento. Bien, entonces yo les puedo facilitar esos instrumentos. Ahora, lo mismo, el CIE 10 está, perdón, el CIE 11 está más actualizado que el DSM-5, ¿ya? Definiciones similares, ¿no es cierto? Solamente tiene alguna diferencia que acá mide los síntomas en general, no hace, no sé si, perdón, si también lo que hace el evento que se vuelva traumático es que son eventos, cualquier tipo de evento que va a poner en peligro la vida, ¿ya? Es decir, una presencia de amenaza, una lesión real o una muerte de manera repentina, inesperada o violenta de un tercero, o como por ejemplo enterarse de la muerte repentina, inesperada, violenta de un ser querido. Es decir, también alude al clúster A del DSM-5, ¿ya? La diferencia es que el CIE 11 utiliza otro instrumento, ya que también se los voy a facilitar, que es el ITEM. Y ahí ustedes deciden con cuál trabajar, porque a lo mejor hay personas que se sienten más familiarizadas con el DCM y hay personas que se sienten más familiarizadas con el CIE, ¿no es cierto? Agrupa los síntomas de esta forma. Los síntomas de reexperimentación, ya que pueden ser en formato de pesadilla o los flashbacks, síntomas de evitación, recordadores internos, es decir, los pensamientos, o recordadores externos, por ejemplo, ir al vecindario donde yo vivía antes de, o incluso a personas. Bien, percepción persistente de amenaza. Y aquí hace alusión, ¿no es cierto?, al estado de hipervigilancia y al sobresalto exagerado, pero además señala un deterioro del funcionamiento a nivel social, laboral, familiar, educacional u otro.
y en relación a la duración andan más o menos como en formatos similares que después del mes. Entonces solamente la diferencia es que utiliza otro instrumento que también se los voy a facilitar y ahí a lo mejor ustedes pueden mirar y decidir cuál le hace más sentido, ¿ya? El ítem también está validado en nuestro país. La diferencia del anterior es que es más actualizado, que ahí pueden tener más riqueza, ¿no es cierto? Entonces, eso como para iniciar, ¿no es cierto? Para que podamos saber a quién tenemos enfrente, porque no estamos hablando de cualquier situación, ¿no es cierto? Estamos hablando de una situación con elevado potencial traumático, que por ende es muy probable que de toda la población que trabajen, sí hay al menos, si sacamos, ¿no es cierto?, los porcentajes, que haya, que dentro de la población con la que ustedes trabajen, a lo mejor exista entre 8 y 10%, ¿no es cierto?, que a lo mejor sí desarrolla TEP. Y ahí ustedes tienen que activar, ¿no es cierto?, como que deciden, se acompañan, se activan las redes como especialistas que trabajan en TEP. Y decisión en torno a la intervención. Ahora, ¿qué ocurre, no es cierto?, en nuestro cerebro a nivel neurológico cuando estamos frente a una situación estresante, ¿ya? Esto también va a depender como, por ejemplo, la evolución. Hay animales, ¿no es cierto?, que activan más el sistema simpático o otros animales que activan más el sistema parasimpático, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sistema, los patos, se hacen los muertos, ¿no es cierto?, como mecanismo de sobrevivencia. O hay otras especies también que en vez de luchar, ¿no es cierto?, se activa el otro sistema. Em, entonces, el sistema simpático activa la respuesta de lucha-huida, ¿no es cierto?, que provoca en nuestro cuerpo. Provoca el aumento de la frecuencia cardíaca, nos hiperventilamos, hay un aumento de la presión arterial y hay una sensación de hiperactivación, ¿no es cierto? Estas como historias que a veces escuchamos, corrí como nunca había corrido, tuve la fuerza que nunca había tenido en ese momento, ¿no es cierto? Claro, porque estaba el sistema simpático activado. Bien. ¿Y qué es lo que provoca el sistema simpático también activado a largo plazo? Respuestas de ansiedad, respuestas de estrés y respuestas de pánico, ¿no es cierto? Y lo que también como estados permanentes de ansiedad o crisis de pánico propiamente tal. En cambio, el sistema parasimpático activa el sistema vagal dorsal, que son las respuestas de congelamiento. Es decir, hay personas que por un lado vamos a tener personas que van a estar desreguladas, activadas, ¿no es cierto? O también nos podemos pillar con otro tipo de personas que van a estar deprimidas y que su funcionamiento va a estar enlentecido, ¿ya? Que van a estar más bloqueadas, ¿no es cierto? O congeladas emocionalmente, o incluso como un poco disociadas, ¿ya? Ahora, ¿qué determina que se active el sistema simpático y el parasimpático? Principalmente las historias de vida y las experiencias previas, ¿no es cierto? Entonces, solamente como ejemplo, nosotros en la línea verde oscilamos en un rango normal, ¿no es cierto? Supongamos que vamos manejando y viene un auto súper rápido y a lo mejor nos choca, vamos a activarnos, ¿no es cierto? Se nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a sentir miedo, a lo mejor nos van a sudar las manos, pero a lo mejor vamos a llamar a un ser querido, vamos a respirar, vamos a chequear de que estamos bien y la intensidad va a bajar y nos movemos en un rango normal, ¿no es cierto? Pero a veces los eventos pueden ser tan perturbadores, ya como un incendio, que arrasa con todo, ¿no es cierto?, con vidas y como decíamos recién, con todas tus pertenencias, que pueden generar, ¿no es cierto?, elevados niveles de disregulación en las personas. Entonces, como decíamos recién, el sistema simpático es como stuck on, ¿no es cierto? Estamos como arriba o arriba de la pelota, ¿no es cierto? Muy activada, ¿ya? O hay personas, ¿no es cierto?, con el sistema parasimpático activado que a lo mejor van a estar más deprimidas y más bajas. Entonces, también eso es una pista importante para poder diferenciar las reacciones de las personas y también nos van a ir a dar a entender y ahí van a ir ustedes encajando también los elementos, como, sí, pues esta persona es normal que esté así desregulada, porque no solamente le pasó esto, le pasó A, B, C, D, E, ¿no es cierto?
Entonces sabemos que la salud mental perinatal, entendiéndola como una etapa crítica dentro del desarrollo, ya todo lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, va a afectar con mucha más fuerza, no solamente incidiendo en la salud de la mujer, sino que también va a estar incidiendo en el desarrollo psíquico de las crías que tenga a su cargo y también la calidad del vínculo. Por eso, ¿no es cierto?, es tan importante. Y por lo mismo, es importante fomentar estrategias de regulación emocional por sobre, ¿no es cierto?, pensando en este tipo de intervención, que es más bien breve, por sobre abordar experiencias pasadas, ¿no es cierto? Generalmente cuando estamos en contexto del abordaje de experiencias altamente estresantes, generalmente se sugiere que mujeres que están en la etapa perinatal, chequear mucho, chequear muy bien, ¿no es cierto?, o mujeres personas gestantes, ¿no es cierto?, o que están como puérperas, chequear muy bien los recursos, chequear muy bien el contexto, porque puede existir cierta fragilidad al abrir ciertas experiencias pasadas y el abordaje de ciertas experiencias estresantes. Por eso es importante siempre hacer la mirada con los recursos y con la red que cuenta esta persona, porque entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Centrarnos en el fortalecimiento de recursos, centrarnos en brindar herramientas, por sobre, ¿no es cierto?, hablar de cómo te sentiste cuando se quemaba tu casa, ¿no es cierto?, o cuando falleció tu ser querido, ¿ya? Entonces, principalmente fomentamos la autorregulación emocional a través de las diversas estrategias promotoras del bienestar. Entonces, esa es la buena noticia, ¿no es cierto? Que también tenemos el sistema vagal ventral y el sistema vagal ventral lo podemos activar, ¿no es cierto? Y el sistema vagal ventral va a ser aquel que nos promueve un estado de bienestar, ¿no es cierto? A través de la autorregulación. ¿Qué permite estar autorregulados también? La participación, estar en contacto con otros, comunicarnos con otros. Nos permite también sostener una mayor flexibilidad en nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Y mejor manejo en situaciones difíciles, es decir, va a promover una respuesta óptima. Y por eso, la buena noticia es que se puede activar no solamente los fármacos, ¿no es cierto?, sino que también a través de distintas estrategias. ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy muy rápido, vamos bien, hay dudas, hay preguntas. Bien, Carla, súper Ya, bien. gracias, Sandra. Entonces, sugerencias, ¿no es cierto? Como antes de la intervención. Por eso es como tener de esta sesión, 10 sesiones de intervención, como delimitar cuántas sesiones yo voy a estar enfocadas como en el diagnóstico. No es un diagnóstico clínico propiamente tal, ¿no es cierto? Pero al menos conocer bien a quién tengo enfrente y que ustedes puedan decir, perfecto, vamos a tener esta batería estándar, ¿qué instrumentos podemos aplicar? Además que siempre aplicar instrumentos nos permite la posibilidad de aplicarlos al final y que también ustedes puedan medir el impacto de esa intervención. Hoy lo que nosotros hicimos fue súper significativo porque se redujeron los síntomas, ¿no es cierto? Entonces también es súper interesante para mirar el quehacer propio del profesional, pero por sobre todo nos permite la toma de decisiones con quien tenemos enfrente. Entonces, antes de la intervención es importante discriminar, ¿la persona tiene trastorno de estrés postraumático o no? Lo que decía recién, el diagnóstico de TEP es complejo, ya porque requiere que una persona que esté capacitada, entrenada en una entrevista, lo aplique. Acá en Chile, la entrevista el DCM tiene su propia entrevista y el CIE tiene su propia entrevista. La entrevista del CIE, acá todavía no está en la formación. La entrevista del DCM existe, ¿no es cierto?, que es el CAP5 y hay muy pocas personas formadas en esta entrevista. Entonces vamos a hablar principalmente siempre el lenguaje adecuado como sintomatología significativa asociada al trastorno de estrés postraumático. ¿Ya? Entonces, ¿hay sintomatología significativa o no hay sintomatología significativa? ¿No es cierto? En intervenciones breves siempre sugiere como no abrir la experiencia traumática. Identificar también, y aquí está la escala de Columbia, que es la escala que también está validada en nuestro país. ¿Hay presencia de acción suicida o ha habido conducta suicida? También es una pregunta que nos tenemos que hacer para poder saber la intervención que vamos a realizar con la persona, ¿ya? Y también pensar que más allá de la intervención en el tú a tú, en el box, ¿no es cierto? Sino que también qué otras acciones yo puedo realizar. Yo sé que ustedes tienen un equipo grande. ¿Estará la psiquiatra disponible para derivación en el caso que se requiera o van a contactarse con la red de salud, APS y luego hospital? También son cosas importantes a considerar, como que estén como protocolarizadas de alguna forma.
hay patologías previas porque sabemos lo que decíamos recién, que en contexto de crisis, ¿no es cierto?, hay más probabilidad de disregulación, ¿no es cierto?, de las patologías, que hay una descompensación. ¿Ya? Importante también tener claridad respecto al nivel de afectación del funcionamiento social y familiar. Esta persona está más bien aislada, está participando, esta persona está ayudando mucho y a lo mejor se cuida poco, etcétera. Múltiples preguntas, ¿no es cierto? Tratamientos anteriores. ¿Cómo han sido los tratamientos anteriores? Ahora, se asume que, aunque no se asume, nosotros acá en Mate también tenemos un espacio de acompañamiento terapéutico y que las mujeres lo toman de forma voluntaria, ¿no es cierto? Ellas buscan la ayuda y a veces no siempre adhieren, ¿no es cierto? A veces asisten una, faltan dos, asisten otra, faltan tres más, ¿no es cierto? Entonces, como también nos permite mirar cómo va a ser el proceso, nos da algunas luces, ¿ya? Em, sí, y de los tratamientos anteriores, tuvo alta terapéutica de manera exitosa, ¿no es cierto? O se dio por alta sola, abandonó, etcétera, ¿ya? Y también siempre mirar, siempre, en cualquier contexto, hasta en el contexto más inhóspito del mundo, siempre vamos a encontrar recursos, ¿no es cierto? Sé que muchas están de acuerdo, entonces siempre estar muy atenta a cuáles son los recursos personales que tiene esta persona. No solamente los recursos sociales y familiares, sino que también sus propios recursos personales. Bien. Breve, porque esto es teoría y no es la parte que más nos interesa mirar, ¿no es cierto? ¿Qué es la regulación emocional, no es cierto? Es poder, la capacidad de iniciar, mantener y modular o cambiar la ocurrencia y la intensidad y la duración incluso, ¿no es cierto?, de los estados afectivos internos que nos van a visitar, ¿no es cierto?, Eh, a propósito, ¿no es cierto?, de las experiencias que hemos vivido. Y aquí muy brevemente también, las estrategias de autorregulación emocional eh, pueden ser principalmente por dos vías, ¿no es cierto? En primera instancia, acorde al estilo de apego, que son procesos mucho más largos, ¿no es cierto? Porque involucran, ¿no es cierto?, un proceso más bien vincular, mirar el estilo vincular del sujeto y cómo vamos promoviendo la regulación emocional desde el apego, ¿no es cierto? Y esos son procesos largos. Y por otro lado, tenemos que podemos promover la regulación emocional de las personas, de los seres humanos en general, a partir del aprendizaje, o bien la incorporación, ¿no es cierto?, de estrategias de autorregulación emocional. Y esto es ad hoc, ¿no es cierto?, a los procesos que son más breves y acotados en el tiempo. Entonces, generalmente, cuando trabajamos con procesos más bien breves, vamos a mirarlo desde esta forma y a mí me gusta mucho esta analogía, ¿no es cierto? Que es como vamos a trabajar con las personas en que cada una de ellas pueda construir su propio botiquín de emergencia o su cajita de herramientas, como lo quiera denominar, ¿no es cierto? La analogía que más le haga sentido a una, em, a la cual pueda recurrir frente, ¿no es cierto?, al estado de disregulación emocional. Ya entonces, dentro del abanico de toda la estrategia, y seguramente este proceso que ustedes van a brindar, que si dijimos 10 sesiones, ya si pensamos en dos de diagnóstico, o una, ¿no es cierto?, dos de diagnóstico, nos quedan 8 sesiones para intervenir, ¿no es cierto?, que son procesos breves. Entonces, nos vamos a centrar en estas 8 sesiones en poder brindar, ¿no es cierto?, nutrir de herramientas a la persona. Y aquí nos vamos a la parte práctica, ¿vale? No sé si antes de iniciar como a la parte como ya como de estrategias, la bajada de estrategias propiamente tal, ¿hay alguna duda o comentario o alguien discrepa? No sé. ¿No hay preguntas? Bien. Por mi parte no, Carla, no sé Eh, si las compañeras. bien, pero si la hay, de verdad con No, la no confianza que tengo preguntas, yo solo quería decir que vamos como avión, está súper, muy clarito y estructurado, así que gracias, Carla. ya, gracias Bárbara por el feedback. Sí, siéntase con la libertad como de interrumpirme nomás para que podamos como ir haciendo ajustes en el caso de que algo no esté claro. Entonces, la regulación emocional, como dijimos, apunta a que podamos activar el sistema ventral, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que vamos a trabajar ahora y todas las estrategias que se trabajan, ¿no es cierto?, en el espacio clínico, apuntan a eso. Bien, a disminuir la intensidad,
la frecuencia y la ocurrencia de los síntomas de quienes podamos tener enfrente. La respiración es lo primero, ¿ya? La respiración es una poderosa herramienta que tenemos a mano, ¿no es cierto? Estamos respirando, la respiración nos mantiene con vida. Y a mí me gusta mucho también recordarle eso a las personas, porque es como que muchas veces creen en... ay, están ahí, ¿no es cierto? Estoy conectado, así. Ya, es que se me haya pegado la imagen. Recuerda mucho como que empodera, ¿no es cierto? No solamente es la práctica, ¿no es cierto? La evidencia señala que 3 respiraciones ventrales bien hechas van a tener la capacidad de poder comenzar a activar el sistema ventral. ¿Y qué significa esto? Que puede reducir la frecuencia cardíaca, que va a reducir nuestro sistema de alerta, que puede reducir la sudoración o algunas sensaciones físicas que puedan estar asociadas al estado de ansiedad o estrés. Bien, y de hecho, trabajar en primera instancia la respiración tiene mucho sentido porque la respiración también va a ser base para poder realizar otros ejercicios más adelante, ¿ya? Recordemos también, si miramos todos los protocolos, el protocolo ABCDE, ¿no es cierto?, de primer auxilio psicológico, también trabaja, ¿no es cierto?, dentro del, ay, no me acuerdo, del paso del paso B, que dice ventilación, ¿no es cierto? Del paso B, yo sé que es con B corta ventilación, pero ellos usan la B como a propósito A, B, C, D, E, que trabajan en el paso B, la respiración, ¿ya? Entonces, es clave, ¿no es cierto?, para poder disminuir el estado de alerta. Entonces, sabemos, ¿no es cierto?, la respiración ventral, inhalamos en 4 tiempos, ¿no es cierto? Siempre chequeamos, le pedimos a la persona que se ponga las manos en la panza, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos que hacer es que hagamos uso del diafragma y que la panza se infle como un globo, ¿no es cierto? Entonces podemos practicarla con la persona, ensayarla. Hay personas que a lo mejor sentadas, a lo mejor tienen la posibilidad como de acostarse en el sillón, ¿no es cierto? Y después de la práctica, ¿no es cierto?, es que la persona también siempre se la lleve como tarea y que pueda utilizarla cuando lo necesite, ¿ya? Pero en contexto como del trabajo clínico, 3 respiraciones ventrales, bueno, y la persona también, como en situaciones de crisis, si haces 3 respiraciones conscientes bien hechas, o se denomina respiración ventral, respiración en 4 tiempos, ¿no es cierto?, puede generar, ¿no es cierto?, un estado de calma y disminuir el estado de tensión y de ansiedad. Bien. Y por otro lado, a mí me gustan mucho las estrategias grounding. Ya no sé si algunas las conoce, grounding, ¿no es cierto? Vienen, bueno, algunas se cruzan también como estrategias como asociadas a mindfulness, pero muchas de estas estrategias se sugieren para el abordaje, ¿no es cierto? En la etapa, cuando trabajamos con MDR y cuando se realiza el abordaje de una experiencia traumática, lo primero que se hace es que a la persona se le brindan muchos recursos. También en base a esta analogía de que vamos a subir una montaña, no sabemos cómo está el clima en la montaña, entonces tenemos que ir muy armados, ¿no es cierto? Con el zapato adecuado, la ropa adecuada, nuestra mochila adecuada y llevar todo lo que necesitemos en esa mochila. Similar, ¿no es cierto?, como a la analogía que yo le hacía como del botiquín o de la cajita de herramientas de tenerla disponible. Entonces, cuando hacemos el abordaje de experiencias traumáticas, es como que se trabaja mucho en esta etapa, ¿no es cierto? Regulación del paciente, pacientes que llegan, ¿no es cierto?, muy activados, brindar estabilización, ¿no es cierto?, y recursos personales. Entonces, como todas estas herramientas guardan una estrecha relación en el abordaje de experiencias traumáticas. Bien. Entonces, la estrategia es grounding, que la traducción es como hacer tierra, ¿no es cierto?, o poner los pies en la tierra, permiten reducir casi totalmente la activación, ¿ya? Y permite, ¿no es cierto?, la conexión a la tierra, permite además una conexión más profunda y completa con el cuerpo. Activa además la conexión de los 5 sentidos, lo vamos a mirar luego en detalle, ¿no es cierto? Y permite la sensación de sentirnos sostenidos, ¿ya? De apoyo físico, de estar ubicados en un espacio definido, ¿no es cierto? La sensación de estar sólida. Ya, en el fondo, todo esto se traduce en brindarnos una mayor seguridad y nos conecta con el presente. Podemos hacer grounding de distintas formas, ¿no es cierto? Dijimos que utilizaba los 5 sentidos, entonces a través de los 5 sentidos podemos hacer grounding. Por ejemplo, sentadas, ¿no es cierto? Siempre les podemos pedir a las personas que descrucen las piernas, que las pongan firmes en el suelo, que puedan apoyarse en el respaldo. Yo me voy a apoyar, ¿no es cierto? Que puedan apoyarse como
en el respaldo de la silla, del sillón, que se ubique en una posición cómoda. Y además y a través del uso de la estrategia de la estrategia de la respiración, podemos hacer algunos ejercicios que son como de chequeo corporal, de mirar cómo se siente la espalda apoyada en el respaldo, cómo se sienten las nalgas, ¿no es cierto?, sostenidas en la silla, cómo están mis pies en la tierra. Bien, entonces ejercicios sencillos como de cómo estoy, cómo vengo, permite ya conectar con el presente y salir del estado de alerta. Entonces, ¿cómo podemos hacer grounding? Ya centrándonos en nuestras sensaciones, ¿vale? Eh, por ejemplo, a través de sensaciones táctiles, ya o lo que se denomina texturas conmovedoras. Hoy, si me esperan un segundo, voy a tomar algunas cosas, no se me ocurrió, pero como también material de trabajo. Denme un segundo. Aunque no estaba preparada. Ay, pero me faltó otra más. Cuando recién Claudia me presentó, yo en mis inicios, mi primera formación es trabajar con niños. Y yo después descubrí como el mundo del trauma y después empecé a trabajar con adultos, principalmente mujeres, ¿no es cierto? Trabajo con mujeres víctimas de víctimas de violencia en todas sus formas, y con niños también desde distintos motivos de consulta, entonces tengo muchos juguetes, ¿ya? Pero yo siempre me permito también como poder utilizar material o el juego también con adultos y adultas. Entonces, cuando hablamos de las sensaciones táctiles, hablamos de texturas conmovedoras. Por ejemplo, yo tengo, bueno, esto yo los uso de ayudante, pero estos gatitos son suavecitos. Entonces, cuando hablamos de texturas conmovedoras, yo pienso en mis gatitos, o podemos pensar, ¿no es cierto?, en mantitas o chalecos, ¿no es cierto?, como cosas que son suavecitas. O los pop-it, que también, o los squishy, que acá no tengo en mi squishy, pero tengo como estas como apretables, ¿no es cierto?, que nos provocan una sensación de relajo. Estas cosas que vienen envueltas en los muebles, ¿no es cierto?, que también generan como sensación agradable. Y poder concentrarse en esas sensaciones. Bien, los sonidos de las vibraciones, cantos de monje, algunos sonidos de la naturaleza, cantos tribales indígenas, también nos llevan o los sonidos de los tambores, como que nos llevan como a un estado como de trance, ¿no es cierto? Pero aquí estamos pensando entonces, cuando hablamos de las sensaciones, de las formas de grounding, entonces hablamos de texturas, ¿no es cierto? Del sentido del tacto, y también estamos hablando del sentido de la audición, ¿no es cierto? Eh, y Ay, aquí, ¿por qué me salió? Parece que lo tengo más adelante. Pero también podemos hacer uso del olfato, ¿no es cierto? De alguien que le gusten los aceites esenciales o que tenga algún olorcito rico, ¿no es cierto?, que le agrade. También permite hacer grounding. Bien. Em, por otro lado, también tenemos otro tipo de ejercicios que son más bien de visualización o imaginería o de meditación guiada, ¿vale? Em, y estos ejercicios pues, provocan, ¿no es cierto?, bienestar en la persona. Ojo, es súper importante, por eso yo vuelvo al principio, como a quién tenemos enfrente. Una persona que está muy disparada en síntomas, que está muy desregulada emocionalmente y a lo mejor que tiene elevada sintomatología asociada a trastornos estrés postraumáticos, tiene una alta probabilidad de disociarse, ¿no es cierto? Entonces, también cuando tenemos personas con riesgo de disociación, no le pedimos que cierren los ojos, ¿ya? Todos los ejercicios, no sé si ustedes, bueno, ustedes son de a lo largo de todo Chile, pero cuando hubo el tsunami acá en nuestra región, y en Peyúgue, y hubo una experiencia, no sé, como de una psicóloga que llevó a un grupo de mujeres a hacer un ejercicio a la playa, como un ejercicio de relajo, completamente fuera de lugar. Entonces también cómo pensar, ¿no es cierto?, dónde, cuándo y qué cosa, además de mirar a quien tengo enfrente. Porque si hay alguien que está muy interferida,
a lo mejor si cierra los ojos, ¡pum!, la vamos a perder. Ya se nos puede disociar la persona que tengamos enfrente. Entonces, ¿qué le pedimos? Que mire un punto fijo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, que no sea una mirada hacia abajo, la mirada hacia abajo está asociada a la tristeza, ¿no es cierto? Entonces, un punto fijo. El haz de luz es un ejercicio que es muy bello, ¿ya? Le pedimos a la persona que cierre sus ojos o mire un punto fijo y que en primer lugar que le dé forma a una sensación. Por ejemplo, me aprieta el pecho porque me da como angustia cada vez que me acuerdo de lo que pasó. Perfecto. Otro elemento importante que me salté es que siempre con niños, ¿no es cierto?, más visual, 0 perturbación, 10 la máxima, o con mujeres adultas podemos solamente pedir, vale, una escala de 0 a 10, 0 es ausencia de perturbación y 10 es la máxima perturbación que tú te puedas imaginar. Y siempre tengamos que ir monitoreando eso, porque la idea es que la persona vaya bajando. Recordemos que la escala de 0 a 10 es una escala que es subjetiva, lo que es 5 para mí seguramente todas entendemos distinto cada número, pero se parte de la premisa que 0 es ausencia y 10 es el máximo. Entonces siempre ir monitoreando a través de escala, ¿ya? Entonces, vale, esta sensación que tiene en el pecho de angustia, ¿de qué intensidad es? 4. Perfecto. ¿Y esta sensación tiene alguna forma? Sí, es como un plomo, ya pesado, duro, frío. Entonces, mientras más podamos ir como mirándole características como que lo personifique, ¿ya? O sea, que le dé forma a esto. Entonces, traemos un haz de luz, ya le preguntamos también qué color tiene asociado a la sanación, supongamos el blanco. Entonces le pedimos a la persona y visualice una luz de color blanco que desciende desde el cielo, que ingresa a su cuerpo por sobre su cabeza y que en este caso, ¿no es cierto?, se dirija al pecho, que pueda vibrar, girar, envolver al pecho, atravesar también el pecho, todo esto más lento, ¿no es cierto?, se lo vamos diciendo, y luego que la luz siga su camino y salga por los pies. Cuando terminamos el ejercicio, le preguntamos, ¿no es cierto?, cómo estás en la escala de 0 a 10. Si bajó, bien, perfecto, ¿no es cierto? Podemos repetirlo hasta que la persona llegue a 0, ¿vale? Es un ejercicio que es muy bello y que generalmente a las personas les hace mucho sentido y que generalmente tiene efectos positivos. Ya no es un ejercicio que te va a perturbar, ¿vale? Solo ojo, ¿no es cierto?, cuando pedimos que cierren los ojitos. El espiral también es otra estrategia, la misma instrucción. O si alguien muy desregulado, a lo mejor solamente o con riesgo de disociación, con los ojitos abiertos, o le pedimos que cierre los ojos. También siempre chequeamos que se sienta cómoda la persona al cerrar o no los ojos. El espiral, entonces le pedimos a la persona que visualice una espiral que gira en el sentido de las agujas del reloj. Hay personas que se lo imaginan así, hay personas que se lo imaginan así, ¿cierto? Entonces le pedimos que hagan esa visualización y después le pedimos como que traiga imágenes, pensamientos, sensaciones de las cosas que le están perturbando. Si no hay nada que me perturbe hoy día, porque hoy día estoy súper, ¿no es cierto?, perfecto, lo podemos evocar, ¿no es cierto? Entonces traemos como el recuerdo de estas sensaciones, que las visualice, que las deposite sobre la espiral, y luego hacemos que la espiral comience a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. Generalmente, la respuesta de las personas es que las sensaciones se alejan, disminuyen, las suelto, se entierran, ¿no es cierto?, dependiendo cómo miro la espiral. Ya, pero también son estrategias que son súper poderosas y siempre yo les recuerdo a los pacientes, yo solo te voy guiando y acompañando. Quien hizo el ejercicio lo estás haciendo tú, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tenemos resultados positivos y le recordamos, ¿no es cierto? Tienes la capacidad de restaurarte, ¿cierto? Entonces, también es muy importante como recordar y relevar los recursos personales. El lugar seguro seguramente es el más conocido, ¿ya? Le pedimos a la persona que piense en un lugar que la haga sentir tranquila, segura y feliz, un lugar en el que haya estado o en un lugar que esté en su imaginación. Podemos decirle, quizás puede ser en una playa o en un río junto a una montaña y le decimos dónde te gustaría estar, ¿ya? Pedimos también la misma instrucción, ojos abiertos o mirando un punto fijo, entonces que la persona puede evocar, puede ser real, imaginario, etcétera. Y pedimos que lo vaya intensificando. Dice ya, la playa, por ejemplo. Súper. Ya, cuéntame. Sensaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que sientes estando ahí? ¿Ya?
responde la persona y luego nosotros también después intensificamos estas sensaciones. Perfecto, ahora también obsérvate tú, ¿cómo estás? ¿Ya? Generalmente esto va, también tiene resultados positivos, ¿no es cierto?, en personas que a lo mejor, generalmente en personas como con trauma complejo, estas estrategias requieren como primero una mayor estabilización, como de sentirse confiadas en el vínculo, manejar también bien la respiración, estar en un lugar seguro, real, ¿no es cierto?, no el ejercicio, y luego pero generalmente tienen resultados positivos, ¿bien? Y después, ¿no es cierto?, que lo traiga bien, que lo ponga un nombre a este lugar y que lo pueda dibujar. Ya, entonces que pueda, ¿no es cierto?, visitar este lugar, que lo tenga como una fotografía para cuando lo requiera. Bien, entonces todas estas estrategias son como SOS que la persona va sumando a su cajita de herramientas. Recordemos, o a su botiquín, recordemos que a lo mejor de las de luz alguien dice, ay, qué ridículo, no me gustó. Vale, perfecto, si no todas las estrategias son para todas las personas, ¿no es cierto? Y que la persona no se sienta rara porque no le funcionó, ¿no es cierto? Perfecto, está bien, ¿no es cierto? Hay estrategias que a lo mejor te van a hacer más sentido y hay otras estrategias que no te van a hacer mucho sentido. Por eso vuelvo a la premisa, saber a quién tenemos enfrente, para que también podamos decidir qué estrategia voy a trabajar con esta persona. Bien, acá lo tenía, pues, ¿no es cierto? Como esto de las estrategias grounding, me lo salté para acá. Pero es un recordatorio como general, ¿ya? Eh, ¿Por qué usamos tacto y olfato? ¿Por qué las técnicas como del mundo grounding, ¿no es cierto? Como que son tan importante, porque el sistema nervioso humano siempre responde al tacto, ¿no es cierto? Hemos utilizado como humanidad técnicas de sanación desde la antigüedad, ¿no es cierto? Asociadas, ¿no es cierto?, al tacto. Le hacemos masajes a los bebés, ¿no es cierto? Si nosotras, y también es importante, yo se los digo siempre a los pacientes, si estamos aquí vivos, ¿no es cierto?, es porque alguien en algún momento nos arrolló, nos abrigó, nos alimentó, nos hizo naná y nos dio palmadita. Entonces eso fuimos sostenidos, ¿ya? Entonces por eso estas estrategias también son súper poderosas, porque todos, indistintamente las experiencias adversas o que hayan sufrido personas maltrato a lo largo de su vida, alguien lo sostuvo en algún momento, por eso estamos vivos. Bien, entonces nos recuerdan la experiencia de haber sido sostenidos y calmados cuando bebés, ¿ya? Y además nos permiten, ¿no es cierto?, como, porque la ansiedad es como que no, es como una sensación como a veces dispersa, ¿no es cierto? Pero nos permite, ¿no es cierto?, ubicarnos en el espacio y nos permite ubicarnos en el mundo. Bien, por eso son tan significativas. Y aquí también podemos hacer una pequeña práctica, ¿ya? Estas son algunas estrategias que vienen desde un autor que me gusta mucho, que es Peter Levine. ¿Ya? De hecho, él está graficado ahí donde está el 4, es un dibujo de él. ¿Ya? Em, Él también habla mucho de la experiencia somática asociada a las experiencias adversas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? Y estas estrategias también nos permiten como brindar SOS y restaurarnos en momentos de crisis. Una de las primeras, ¿no es cierto?, que vamos a mirar se denomina como, me voy a poner más atrás también para poder hacerla, es el contenedor mental. ¿Ya? El contenedor mental es muy, bueno, y estas son estrategias con nuestras propias manos, ¿cierto? Ese es nuestro recurso. El contenedor mental es útil en personas que están teniendo muchos pensamientos intrusivos, ¿cierto? Recordemos al inicio, criterios, ¿no es cierto? Vamos a pillar a personas que o tienen sintomatología significativa o el estrés agudo ya pasó, ¿no es cierto? Pero que sí van a estar rondando muchos pensamientos, temores, etcétera. Eh, Ideas de culpa, de lo que hice, de lo que no hice. Entonces, el contenedor mental es tomar nuestras manos, ¿no es cierto? Siempre la previa, ¿no es cierto? Hacemos un ejercicio de respiración, nos ponemos cómodas en la silla, ¿no es cierto? Los pies grounding, ubicando los pies en el suelo, la espalda apoyada, ¿no es cierto? No en el aire. Luego ponemos las manos en nuestra cabeza y la instrucción es decirle a la persona que ponga atención, ¿no es cierto?
a las sensaciones de su mano sobre su cabeza. Si hay alguien por ahí que lo quiera hacer, puede hacerlo, ¿no es cierto? A las sensaciones de su mano sobre su cabeza, a la temperatura, a la textura, cómo están las manos, ¿ya? Y se le indica que ponga atención a todo lo que está ocurriendo entre ambas manos, ¿ya? Pero llevando a la persona, guiándola hacia la sensación, ¿bien? La persona, hay personas que a veces dicen, es como, hoy me dolieron los brazos, o sea, el ejercicio se acaba cuando la persona saca las manos, ¿no es cierto? Como no es tortura la cosa. Entonces, pues es un ejercicio breve, si son un minuto aproximadamente que la persona puede estar ahí, ¿no es cierto? Entonces, por eso, si a alguien a lo mejor no le acomoda eso, vamos pensando en otro tipo de estrategia. Pero el contenedor mental es súper útil y también es súper poderoso. Otra estrategia también de este mismo autor, ¿ya? Es poner una mano en la frente y otra mano en el pecho. Y que también es muy útil para disminuir niveles de ansiedad, de estrés o de tensión, ¿vale? Entonces, la misma instrucción, obviamente la misma previa, ¿no es cierto? Estar cómoda, pies en el suelo, espalda apoyada, hacemos una respiración que nos conecte, podemos hacer incluso un chequeo corporal, cómo está el cuerpo, podemos decirle a la persona cómo estamos, ¿no es cierto?, en la escala de 0 a 10, o cómo estamos como en el nivel de intensidad, ¿no? Estoy así nomás, perfecto. Entonces, hacemos el ejercicio, ¿vale? Y siempre como muy atentas y conscientes de nuestra respiración, ¿ya? La misma instrucción, ¿no es cierto? La sensación de las manos sobre el cuerpo, la sensación de la piel con piel, nuestra temperatura, la textura de nuestras manos, ¿ya? Este ejercicio también es súper poderoso ya para poder disminuir en la escala, ¿no es cierto?, de ansiedad. Después tenemos otro ejercicio bueno, y requiere como pararse y movimiento, darse palmaditas suaves y amorosas, ¿ya? En distintas partes del cuerpo, ¿ya? Cuando estamos también con elevados niveles de ansiedad, podemos partir, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba, partimos por nuestras piernas, ¿no es cierto?, por nuestro estómago, por el tronco, por los brazos, también cabeza, cuello, que son como masajitos, ¿ya? Y estas palmadas van a poder disminuir. Hay otras que no agregué, que son algunas estrategias que provienen desde, ay, ¿cómo se llama? Alba Emoting, ¿ya? Y tienen alguna similitud, ¿no es cierto? Que también es mezclar respiración con sacudir el cuerpo, con modular, ¿no es cierto? Como en la cara, mover, y también como asociadas al tacto y a darse algunos masajitos suaves, ¿no es cierto? Y amorosos en el cuerpo. Digo siempre suave, amoroso, porque a veces lo hemos trabajado en grupo y a veces las personas se pegan fuerte, ¿no es cierto? Entonces, no, pues la idea es que sea una experiencia agradable, ¿ya? Y otra estrategia más que es mi favorita, que es el self-holding, ¿ya? Que la traducción es como sostenerse a uno mismo o el autoabrazo, ¿ya? La misma instrucción, ¿no es cierto? Pies en el suelo, espalda apoyada, que ahí la imagen me metió corta, parece, pero una mano va aquí en la axila, tomando la axila, y la otra mano va acá encima, ¿ya? Entonces le pedimos a la persona también con respiración que se quede unos segundos, atenta a las sensaciones. También es de verdad que es poderosísimo. Yo las invito también, yo estoy como, ya me puse 1.5, ¿no es cierto? Me empecé a apurar para aprovechar bien el tiempo, pero esto obviamente requiere como preparación. Todas estas estrategias pueden formar parte de un plan de intervención, ¿no es cierto? No es que las trabaje toda una sesión. Podemos hacer una práctica de 2 estrategias por sesión, ¿no es cierto? Entre esto que monitoreamos cómo viene, obviamente la parte social, hacemos la práctica, hablamos de la experiencia en la práctica, entonces yo creo que un máximo de 2 estrategias por sesión, entonces tienen también un abanico amplio para trabajar durante varias sesiones, ¿ya? Bueno, self-holding, ¿no es cierto? Nos quedamos unos minutitos ahí, ¿no es cierto? Y hablamos también de cómo, después de transmitir, ¿no es cierto?, la experiencia de cómo fue, pero son estrategias que son muy bellas. Por otro lado, quizás ya aquí me cambié de modelo, desde una mirada más cognitivo-conductual, siempre es importante para efectos de la intervención psicoeducar todas las personas, y ahí ustedes pueden ir creando como su modelo de intervención, ¿no es cierto? Como un modelo de estas 10 sesiones que incluye, ¿no es cierto?, como esta etapa previa diagnóstica en donde van a medir sintomatología,
y después de medir la sintomatología van a hacer psicoeducación. Yo estoy sugiriendo más psicoeducación porque también, también está comprobado en la evidencia y en la praxis clínica que en la medida que psicoeducamos a los pacientes en relación a los síntomas esperables, ¿ya? Reduce, también colabora en disminuir los síntomas, como, no estaba loca, ¿no es cierto? O sea, esto que me está pasando y esta frase, ¿no es cierto? Lo que estás experimentando son reacciones normales frente a experiencias que no son típicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esperable que sientas? ¿Ya? Y que eso lo puedan conversar, que puedan resolver dudas. Entonces, también una sesión de psicoeducación, ustedes, ¿no es cierto?, ven en qué momento. Seguramente al inicio es muy buena idea, pero la psicoeducación también es súper importante y por eso es importante que ustedes también estén muy claras de qué síntomas son esperables que ustedes vean en las personas con las que van a trabajar. ¿Ya? Entonces, la psicoeducación es clave. Y a partir de eso, ¿no es cierto? Después de psicoeducar, vale, entonces identifiquemos qué es lo que estás sintiendo tú, ¿ya? Y ahí como a través, ¿no es cierto?, como del diálogo socrático, solamente de la conversación. Si a alguien también le gusta lo lúdico, podemos trabajar con imágenes, ¿no es cierto? Pero imágenes como de las emociones, como me estoy diciendo, bueno, esa no, pero será más así, ¿no es cierto? Cuando trabajamos online igual requiere también de tener, ¿no es cierto?, material a mano. Como qué se parece o qué se parece a lo que estáis sintiendo, ¿ya? Eso también es importante. Y también identificar las emociones a nivel corporal. No es cierto claro, no solo es pena, no solo es angustia, no solo es rabia, no solo es impotencia o ansiedad. Cómo esas emociones tú las experimentas en tu corporalidad. También es muy importante. Y como les decía recién, también es importante que trabajar con la escala, ¿no es cierto? El termómetro o esta pelota que tengo yo, ¿no es cierto? Como lo quieran llamar, pero yo les sugiero, ¿no es cierto? Que la escala que se utiliza en MDR como de 0 a 10, puede ser de 0 a 7, ¿no es cierto? Pero que nos permita tener un monitoreo. Cuando la persona a lo mejor dice, no, vengo y vengo en 10, y sepamos el mismo lenguaje que nos está diciendo la persona. Bien. Y también es importante, además de estos otros elementos, poder identificar los pensamientos y las creencias negativas, ¿ya? Muchas veces tenemos y podemos encontrar que son parte normal, ¿no es cierto?, de los síntomas de los síntomas esperables, pero valga la redundancia, que son parte de los síntomas esperables, las creencias negativas, ¿no es cierto?, asociadas a la experiencia, ¿ya? Y ahí seguramente la culpa está en un tercero, ¿no es cierto? Pero aquí como a lo mejor la culpa de lo que hice o no hice bien. Entonces también es importante como que podamos identificar esos pensamientos, porque siempre, cada vez que tenemos un estado emocional disparado, ¿no es cierto? Va a ir de la mano de pensamientos. Ya muchas veces los pensamientos pueden estar sosteniendo estos estados emocionales, ¿ya? No sé, doy ejemplo, porque a lo mejor no me cuidé de la forma adecuada, porque a lo mejor no ayudé a tal persona, culpa en relación también a cómo se está viviendo la maternidad en este proceso, ¿no es cierto? Descuidé a mi hijo, descuidé a mi hija, etc. Bien, entonces también eso es importante, también nos va a brindar herramientas importantes para la intervención. Y sugerencias como también para nosotros poder brindarle a las consultantes en el día a día, ¿ya? Sostener una rutina rítmicamente estructurada. Dos elementos importantes. La estructura también sostiene y disminuye los niveles de ansiedad por sí misma. Entonces también es importante, dentro como del diagnóstico, que miremos cómo está haciendo la rutina de la persona, ¿ya? Em, Tanto para ella como para menores de edad que estén a su cuidado. ¿Cómo es la rutina? Y también el ritmo, también es importante, como un ritmo desacelerado. Eh, También importante como indagar y sugerir, ¿no es cierto? Como sostener comidas regulares y periodos de sueño que alternen entre fases de descanso y actividad. Ya pasó la emergencia, ¿no es cierto? Ya pasó como la etapa como de limpieza, ya pasó la etapa de construcción, pero fue una construcción de emergencia. También mirar como en qué etapa están ahora también las personas. Bien, Eh, y por lo mismo, ¿no es cierto? Como la importancia, si hay una persona que su estado de salud mental está alterado, es muy importante, ¿no es cierto? El sueño, y el sueño colabora de manera significativa también a restaurarnos. Siempre monitorear, ¿no es cierto?, cómo está haciendo,
y favorecer la participación con la familia y con la comunidad en general. Sostener rituales también es importante, rituales familiares, rituales como muy cotidianos, como por ejemplo cenar juntos, o también otro tipo de rituales que a lo mejor si se perdieron seres queridos o mascotas, ¿no es cierto? ¿Cómo se ritualizó esa despedida? Bien. Y en general, como insisto, si bien la crisis y la parte más álgida pasó, las personas todavía se están viendo afectadas por esto. Entonces también invitarlas como a disminuir los niveles de exigencia consigo misma y ser menos enjuiciadas consigo misma y también con los niños que tengan a su cuidado. Y también menos juicio en relación a cómo está siendo la crianza hoy en día, ¿ya? Y mayor comprensión. Em, una diálogo más, no, son dos, perdón, dedicadas como al trabajo con grupo. Otra, sí, porque ustedes dijeron, ahora no, quizás en un momento sí. El trabajo con grupo, generalmente la estructura que se sugiere es primero iniciar con una psicoeducación, ¿no es cierto? Entregar alguna habilidad práctica de regulación eficiente, ¿ya? Y después generamos un breve espacio para compartir la experiencia corporal, cómo esto, cómo lo sentimos, etcétera. Y después realizamos como un pequeño cierre con la rondita de cierre y de reflexión y de preguntas. Tanto en lo grupal como en lo individual, ¿cuáles van a ser los temas relevantes que abordar? Eh, ¿Cómo está siendo hoy día la seguridad, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos reaccionando frente al peligro? ¿Ya? La regulación y la activación seguramente va a ser un temón de cómo volvemos a la calma. Los problemas de sueño y todos los ejercicios que revisamos sí colaboran, ¿no es cierto?, en poder también restaurar el sueño. Yo personalmente, cuando tengo problemas para dormir, me gustan mucho las de luz, ¿ya? Y seguramente después cada una tiene su propia estrategia o tiene su estrategia de regulación favorita. A mí me gustan las de luz, finalmente yo me quedo dormida. Las pesadillas, ¿no es cierto? Y también en mujeres que están sosteniendo a otros, ¿no es cierto? Cómo las mujeres van lidiando con los síntomas de otros, ¿no es cierto? De menores de edad que también están en crisis, o ya saliendo de la crisis, pero que quedan afectados por la crisis. ¿Cómo es hoy día el autocuidado y la construcción de recursos personales y sociales? El autocuidado, ¿no es cierto?, en el cotidiano y cuáles son las implicaciones cognitivas en el trauma. Y por último, ¿no es cierto?, también como para integrar algunas ideas, ¿cómo fomentamos entonces la regulación emocional en tiempos de crisis o cuando estamos saliendo como de la crisis? En primer lugar, es fomentar que las personas cuiden de sí mismas, en todos los sentidos, ¿no es cierto? En la alimentación, en las prácticas deportivas, en pequeños espacios de autocuidado de compartir con otras personas, con seres amados, personas significativas, devolverles el control a sus vidas, ¿ya? Entonces, toda la estrategia es como el kit de herramientas, de estrategias que revisamos, que generalmente colaboran, ¿no es cierto?, en esta sensación de tener el control. Porque si me están dando crisis de pánico constantemente, se instala también la creencia de que no tengo el control de mi vida y que ni siquiera puedo conmigo misma, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que la estrategia en sí misma colabora, pero también tiene este importante mensaje de que puedes tener el control sobre ti mismo. En grupo, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando en tiempos como de crisis, ¿se puede trabajar esto en grupo? Sí, ¿no es cierto? Todas estas estrategias son trabajar en grupo, pero sin abrir las historias, ¿no es cierto? Sin abrir la historia de cuándo pasó esto, no, porque eso va a provocar, ¿no es cierto?, mayor estado de disregulación emocional. Y siempre tener el foco en el cuerpo y en la mente, siempre ir al cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cómo te estás sintiendo? A veces nos vamos a pillar con personas que están a lo mejor disociadas y dicen, no siento nada, ¿segura? No siento como, o que le cueste sentir, pero podemos ayudar a la persona a ir conectando. ¿Y cómo ayudamos, no es cierto? Perfecto, partimos de la mente, vamos bajando el cuerpo, ¿ya? Como me siento mal, parece que esto es angustia, pero no siento nada en el cuerpo, pero es angustia, perfecto. ¿Tienes alguna imagen que a lo mejor represente esa angustia? ¿O puedes hacer un dibujo de tu angustia? También nos lleva como, que es un concepto que utiliza una psicóloga que es infanto-juvenil, que dice como fisicalizar, ¿no es cierto? Fisicalizar aquello que a lo mejor no puedo ponerlo en palabras o no lo puedo llevar a la experiencia corporal. O incluso tener recursos, no sé, animales, personajes fantásticos como vale, como a qué se parece, elige algo,
no, sí, se parece a lo mejor a esta piedra, así es mi angustia, ¿ya? Eso también colabora mucho. Y siempre que vamos atendiendo y escuchando y conectando con el cuerpo, podemos tener como mayor conciencia sobre nosotras mismas. La respiración dijimos como es clave, es lo primero que trabajamos, ¿cierto? Porque además dijimos que era importante para poder realizar otros ejercicios. Eh, Trabajo en grupo, ¿no es cierto? Siempre sugiere como el trabajo en el suelo, a veces descalzo, ¿no es cierto? Que también todo esto nos permite como mayor contacto con el presente. em, Utilizar y recordarle a las personas, ¿no es cierto?, que, que utilizaban también antes, ¿ya? ¿Cómo eran los recursos personales antes? ¿Qué música te relaja? ¿Has escuchado música últimamente? Uy, sí, entonces también ir rescatando estos recursos. Em, o podemos sumar a las prácticas de los ejercicios, a lo mejor alguna musiquita suave, podemos agregar a las prácticas de los ejercicios algún aroma, ¿no es cierto? Siempre y cuando la persona, porque a lo mejor si a mí me gusta el aceite juice de eucalipto, oh, me encanta, me relaja, pero a lo mejor a otra persona le genera recuerdo de alguna otra cosa, ¿no es cierto? Entonces siempre pensamos en la persona y qué es lo que le va a gustar a ella y le va a hacer sentido a ella. Eh, y, ¿no es cierto?, trabajamos siempre la respiración y siempre como previo como a las prácticas de los distintos ejercicios que vamos a ir haciendo, siempre trabajemos como la conciencia corporal, como el chequeo corporal. Y seguramente de distintos modelos tienen distinto nombre, pero apunta a lo mismo, ¿no es cierto? Que podemos partir en el cómo venimos, más allá del palabreo, ¿no es cierto? Cómo vengo, vale, miremos el cuerpo. Recorre tu cabeza, baja por tu cuello, baja por tus hombros, recorre el tronco, recorre las extremidades superiores, monitorea tus piernas, cómo están tus piernas, ¿no es cierto? Entonces podemos ir haciendo ese ejercicio, invitando siempre, ¿no es cierto?, a la conciencia corporal. Eh, y estoy como, bueno, terminé justo en el tiempo, quizá me apuré con algunos ejercicios. Recordar siempre, ¿no es cierto?, que la conexión que nosotros podamos establecer con otras personas va a ser la esencia de la seguridad, ¿no es cierto? Y sí, es importante. Las estrategias que vamos a utilizar, transmitir conocimiento, todo esto que revisamos, pero por sobre todo también es cómo nos vamos a vincular con las otras personas, ¿no es cierto? Y ahí miramos herramientas clínicas, nuestro tono, el ponerle como toda la importancia, ¿no es cierto?, al encuentro de estos dos mundos, ¿no es cierto?, con quien tenemos enfrente, nuestra comunicación verbal y no verbal, lo que decimos y lo que no decimos, ya, toda nuestra disposición al otro, ¿no es cierto? Y conectar realmente con el otro, porque eso, cuando la persona se siente en confianza, vinculándose con el otro, eso también colabora mucho en la seguridad, ya, y eso es clave, de cómo nosotras sostenemos, más allá de los ejercicios. Entonces, me salió como justo en el tiempo. Me hubiese gustado como a lo mejor hacer alguna práctica más profunda, pero qué bueno que pudieron grabar esto, porque las indicaciones que di para el lugar seguro, para las de luz, es lo que uno hace, pero más lentito, ¿no es cierto? Em, ay. Hoy ya no estaba compartiendo pantalla, Y Carla, ¿sí? sí, Ay, todo bien, gracias. no, se vio perfecto, se escuchó y entendió también, y súper con los tiempos que también habíamos planificado. Ujú, Y agradecerte, sí que no lo dijimos al comienzo, pero la posibilidad de grabar también esta clase para que después también nosotros podamos ahí revisarla más detenidamente y poder, sobre todo todos estos recursos más prácticos que tú nos compartes, y los que también nos vayan haciendo sentido a nosotros como terapeutas. ujú. Creo Exacto, que exacto. ahí muy, muy Sí, no sé importante. si ¿alguien tiene alguna pregunta, como alguna reflexión o qué se llevan, ¿no es cierto?, como de lo que compartimos. No sé si las compañeras Magda, Macarena, Ariana o María Alejandra tienen alguna consulta de pronto por el chat, si es que no pueden o activar solo el micrófono, porque a veces no se puede activar cámara también. ¿Mm? Sí, ahí Magdalena había indicado como, como el taping, sí, pues el taping es como las palmaditas en el cuerpo.
Bueno, yo espero como que haber nutrido de alguna forma el trabajo que ustedes van a realizar, ¿ya? Y también poder como haber cumplido las expectativas también, ¿no es cierto? Porque a lo mejor alguien tenía como algo en mente o alguien tenía como otra cosa en mente. Yo les recuerdo sí que me va a quedar pendiente enviarles los instrumentos si que ustedes quisieran aplicarlos, ¿no es cierto? A propósito de las Ujú. sugerencias que yo les hacía. Sí, El LEC 5, el PCL, el ítem, la escala Columbia, bueno, la escala Columbia, pero también la tengo, pero es fácil, ¿no es cierto?, de descargar, eh, que son seguramente instrumentos que van a ser necesarios utilizar. Bien, ujú. Y así además que ahí pensando que todo lo que tú nos entregabas, compartiendo lo que dicen las compañeras en el chat, eh, no siempre ahora tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de realizar intervenciones en contextos virtuales. Entonces también son estrategias que nosotros podemos ir adecuando a un acompañamiento presencial o virtual. Entonces, exacto, exacto. sí, 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 pues siempre cuando es virtual, siempre resguardando, ¿no es cierto? Como que no haya tanto ruido, que pueda mm, sentarse en lugar cómodo, que pueda tener como el soporte en la espalda para poder hacer algunos de los ejercicios. ujú, Ujú. Así que me comunico a través del correo del bien. directorio para hacerte envío como de las Sí, escalas que son. Ujú. y Ya. aquí nosotros compartimos junto a la grabación de la capacitación los recursos que tú nos puedas enviar también. Sí, te mando la presentación y los instrumentos que les puedan servir. Sí, acá leer los comentarios, Carla, antes de despedirnos de las compañeras. Macarena dice maravillosa exposición desde la teoría polivagal, muy útil, sobre todo lo práctico, de gran utilidad los ejercicios. Eliana dice demasiado útil, gracias por traer de forma tan clara la información. Con Así mucho que, gusto poder aportar también con un pequeño granito, ¿no?, de arena sí, y también disponible en lo que requieran como en este desafío que ustedes se pusieron. muy bien, Carla, muchas gracias por adecuar también a estas necesidades tan específicas que nosotros te planteamos eh, Ujú. para conversar el día de hoy.